Muy buenas amigos, hoy os traigo un vídeo súper especial. Hablaremos de Fórmula Uno, de toda la controversia de los coches eléctricos y también de qué y cómo estudiar para llegar a trabajar en la Fórmula Uno. Porque Asier Webra, un amigo mío, ha leído mi libro, que por cierto os dejo el link en la descripción para comprarlo, me ha hecho un podcast. Adelante los fragmentos de dicho podcast y en caso que queráis ver el podcast completo, también os dejo el link de la descripción al canal de Asier Webra. Espero que os guste. Pero que cómo es ese primer día que entras en la escuela de Mercedes, ¿no? Después de tantos años y cómo es esa primera sensación que tienes. Bueno, yo a los 18 años me fui a estudiar al Reino Unido y ya cuando estaba en el tercer año de carrera vine de vacaciones a Donosti y me acuerdo que estaba en el sofá de mi casa mirando a qué oportunidades de trabajo había pues para hacer prácticas y para Sí. empezar a trabajar después de terminar la carrera. Y bueno, pues como siempre digo, empecé por intentando lo más ambicioso y luego ya dije, si esto no me funciona, voy a ir a por trabajos un poquito menos ambiciosos, ¿no? Entonces primero entré en la página web de Mercedes, ahí fui a oportunidades de trabajo y empecé a aplicar tanto a Mercedes como a muchos otros equipos Ajá. y por suerte y gracias a una carta de recomendación de uno de mis profesores, pues conseguí ese trabajo. Claro, y cuando estás aquí, ¿no? En Donosti y te llaman, entiendo que mucha alegría, ¿no? Por esa parte, por entrar. Sí, bueno, no me llamaron cuando estaba en Donosti, Ah, yo apliqué cuando estaba en Donosti, pero luego vale. evidentemente se terminaron las vacaciones y tuve que volver a la Ah, universidad a Gales y ya sí que me llamaron para hacer una entrevista. Fui a Brackley, que es donde está sí. Mercedes Fórmula Uno. Me hicieron 7 entrevistas. ¿7? Sí, Hostia. y me acuerdo que el mismo día, mientras iba de vuelta a donde vivía yo, me llamaron para decirme que a ver si me seguía interesando el trabajo, porque los ingleses son muy, así como muy polite, y Sí. entonces en vez de decirme sí que te queremos aquí, pues me dijeron que si me seguía interesando el trabajo, yo evidentemente dije que sí, Ajá. y ya de ahí para adelante pues empecé a trabajar y realmente ha sido un hito muy importante en mi vida porque después me ha abierto un montón de Ya. puertas y me ha ido forjando como profesional y por suerte o por desgracia también como persona. Ya, ya. O sea, yo entendía que igual, bueno, habría una, dos, tres entrevistas, ¿no? Pero claro, son 7. ¿Cómo es ese proceso de que sean 7 entrevistas y cómo las pasaste tú? Porque claro, entiendo que no sería todo en un espacio de un mes, sino que sería en unos meses, ¿no? No, Ese las proceso. entrevistas fueron en un día, En en un día, una en un tarde, día sí, todas. sí. Ah, vale, vale. Nos invitaron allí como a 15 personas. Vale, A las 15 personas nos hicieron 7 entrevistas y no había que pasar todas, sino que al menos o sea, tenías que ser el favorito de uno de los entrevistadores, porque eran siete vale. personas que necesitaban gente en sus equipos, o sea, en su En su grupo. grupo. Sí. Entonces, con que fueras el que más le gustaba a uno de esos team leader, digamos, pues ya conseguías el trabajo. Vale, o sea, vale. Sí. Entiendo que cada uno hacía Y, su entrevista y tenía su favorito y ese favorito pues exacto. entraba Sí, a su bueno, grupo de eran trabajo. 6 grupos más recursos Sí. humanos. Tenías que pasar el filtro de recursos humanos porque, bueno, aparte de ser muy pro en tu trabajo, te tienes que Sí. integrar, ¿no? en el equipo. Vale. Y esa entrevista era un mero trámite, pero que tenías que pasarlo también. Vale. La entrevista de recursos humanos. Ya. Todo eso en inglés, aunque sea Mercedes Sí, claro. de Alemania, Todo. da igual, ¿no? Es que justo yo entré cuando Mercedes compró la escudería Brown GP, Vale, sí. que antes era Honda. Y la escudería, tanto Honda como Brown como Mercedes, siempre ha estado en el Reino Unido. Vale, vale. El propietario hoy en día es Mercedes y el sponsor principal también, pero el equipo como tal está en Brackley. Vale. ¿Y en qué momento supiste que te querías dedicar al automovilismo? ¿Lo tenías claro desde muy pequeño o no sé si algo que te inspiró a realizar esta pasión? Lo tenía súper claro desde que mi padre me llevó a la subida a Jaizkibel cuando tenía
unos 5 años. Fue un plan totalmente improvisado, un plan de estos que no sabes qué hacer el fin de semana y pues, el periódico sale que hay una carrera en no Sí. sé dónde y me acuerdo que me llevó mi padre así de forma totalmente improvisada, tan improvisada que ni siquiera pagamos la entrada y nos quedamos en ver los coches en el boxes. Pero eso me marcó tanto que después pues ha ido marcando mi trayectoria profesional y personal. O sea, a partir de ahí ya todo era enfocado Sí, a acabar en la totalmente. Fórmula 1 o en cualquier Totalmente. Yo otro deporte. en el cole siempre dibujaba circuitos de karts. Desde arriba, así Sí, sí, hacía sí. mis garabatos y tal. Incluso ponía a mis amigos a dibujar lo que yo quería. Claro. Y eso en algún momento sí que algún profe le dijo a mis padres que era como un poco obsesivo, problemático, pero bueno, yo animo a todo el mundo que si al menos quiere tener éxito profesional, tiene que tener una obsesión por algo, obsesión o algo que le encante para que siempre tenga energía para poder pasar esos baches duros que todo el mundo tiene que pasar en su vida y también digamos, en el mundo profesional, sobre todo Claro. de alto nivel. Claro, tú tuviste la suerte de que encontraste ya desde muy pequeño lo que querías hacer y no Sí, había otro plan que no fuese ir a estudiar una carrera relacionada con el motorsport para luego acabar en ese entorno, ¿no? totalmente. De hecho, mucha gente dice, no, ingeniería, ingeniería. Bueno, para mí la ingeniería fue la herramienta para trabajar en el mundo del motorsport. No es que yo sea un aficionado a la ingeniería, yo soy aficionado a los coches. Y es lo que toca. Y es lo que toca, al menos que quiera ser piloto Ya. o mecánico o lo que sea. Pero yo sabía que, bueno, pues en la generación que hemos nacido aquí, pues el no estudiar una carrera a veces está mal vista. Entonces, en vez de ser mecánico, pues dije, pues ingeniero. Y, y ser piloto, yo creo que al menos que vengas de una familia no millonaria, sino multimillonaria, es un camino que no tiene mucho sentido seguirlo porque casi siempre te vas a quedar en el camino, aunque tengas muchísimo talento. Necesitas muchos sponsors también, ¿no? O muchos recursos al principio. Muchísimos recursos. Al principio, también a mitad de camino, que es GP2, y, Sí, bueno, sí. Fórmula 2, etcétera. Y luego para mantenerte en la Fórmula 1 también. Pero no estamos Ya, hablando ya. de ser el más rico ni de tu portal, ni de tu pueblo, ni siquiera de tu provincia, sino de los más ricos de tu país. Y ser el más rico de un país es casi imposible. O sea, Ya. ni el 1%, ¿no? Entonces dije, bueno, de todas las opciones que tengo para trabajar en el motorsport, ¿cuál es el más viable y el que menos problemas va a cargar en mi entorno, ¿no? Pues dije, pues ingeniería. Y aun y todo, sí que o sea, yo solo no lo hubiera conseguido. O sea, evidentemente estudiar una carrera en el extranjero, que te apoyen desde que estás en el bachillerato, que en el bachillerato tengas apoyo de profesores y tal, es una suerte que no lo tiene cualquiera Sí, sí. y no es mérito mío, sino es mérito bueno, del entorno que me ha tocado, que por suerte, pues... Sí que partes ya con unos recursos que probablemente si no estuvieses sería muy difícil, ¿no? Ya, aunque sea Exacto. conseguirlo. Yo lo que digo es que esto es un poco como el póker, ¿no? O sea, una cosa es qué cartas te tocan y luego cómo las juegas. Si te tocan cartas malas, por muy bien que las juegues, es un camino muy difícil. Si te tocan cartas buenas y las juegas bien, es muy viable. Y Ya. por eso yo pues a todo el mundo le animo que lo intente, pero que sea consciente de que, bueno, que los trabajos de alto nivel normalmente requieren mucho apoyo y mucho esfuerzo Ya por ambas partes. por Las dos ambas partes. Sí. Vale. ¿Y cómo fue ese periodo en la universidad, no? Porque tú lo tenías súper claro de que lo quieres hacer. ¿Cómo fue? Has dicho en Gales que Sí. tuviste tu periplo universitario. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Fue genial porque, claro, saliendo del bachillerato, que es una época que hay que estudiar mucho y al menos en mi caso aprender como tal cosas importantes, no aprendí muchas Ya. y no me gustó. O sea, la época del bachillerato para mí no fue... De hecho, fue una de las peores etapas porque no... O sea, te la juegas muchísimo y no te interesa lo que estás estudiando, ¿no?
y soy una persona que me encanta aprender y no me gusta estudiar. Entonces en la universidad aprendía un montón y estudiaba para aprender. Y además había coches y todos mis compañeros eran súper majos de todas las partes del mundo, compartíamos aficiones. Entonces diría que de las mejores etapas de mi vida. O sea, fue de pasar de las Claro. peores a las mejores en un periodo de 2 meses, que es ese verano, ¿no? Entre terminar el bachillerato y la selectividad a empezar la carrera. Claro, al principio fue un poco duro porque no es que solo fuera una nueva etapa de la universidad, sino era coger las maletas, coger un vuelo de Ryanair de Bilbao a Gales, solo, sin conocer a nadie allí, un idioma nuevo, un país nuevo, vivir en una residencia de estudiantes y empezar una carrera de ingeniería en inglés. Pues hombre, fueron muchos cambios. Sí, que parece que lo ves muy divertido desde fuera, pero esas primeras semanas son difíciles, tanto a nivel personal como igual a nivel académico también. Sí, más que... O sea, yo no los recuerdo como difíciles de sufrir ni nada, porque Ya. tenía tantas ganas que me encantó, pero fueron peculiares. O sea, ahora, cuando lo vives, piensas que es lo más normal, pero ahora un poco, como 15 años después, miro para atrás y digo, qué cosa más... O sea, qué días más raros, ¿no? Por Ya. ejemplo, fui a comprar perchas, ¿sabes? Para poner Sí, la sí, sí. ropa. Y no sabía cómo se decía eso en inglés. Y le dije, "Do you have a perch?", ¿sabes? Y se me descojonó la cara la dependienta. Hijo, ahora me daría muchísima vergüenza, pero en aquella época era un poco como, va, de perdidos al río. Esto es lo que quiero, Sí, esto es lo que estoy viviendo y ya está. Y pues a los 18 años también eres más valiente en muchas cosas, ¿no? y también estás en un sitio que igual no te conoce nadie, ¿no? O sea, digo que Sí, sales un poco de lo que era Donosti, ¿no? De lo exacto, que... exacto. de tu entorno. Entonces decía, pues bueno, Ya. Y no lo recuerdo como una época dura por todos esos cambios. Simplemente pues sucedieron sí. y ya está. Y a nivel académico, ¿fue difícil la universidad o no se te hizo difícil por esa pasión que tenías o tenías esas ganas de aprender? Sí, a ver, fue complicado, pero lo bueno que tiene el sistema anglosajón o del Reino Unido es que se evalúa mucho más el trabajo que se hace, o sea, los trabajos Sí. escritos, etcétera, que los exámenes. Hay exámenes, igual que aquí, pero como se evaluaba positivamente pues todo el trabajo que se hacía, pues quizá a los extranjeros nos costaba más tiempo hacer un buen trabajo, pero bueno, pues currándonoslo mucho más, pues se sacaban las mejores, o sea, sí, de hecho normalmente los de fuera sacan mejores notas que los Que los de locales aquí. y no lo recuerdo como algo dramático, Ya. porque de hecho todo lo que se estudiaba a mí me interesaba, al contrario que al bachillerato, entonces pues bueno, no lo recuerdo. ¿Y no valoraste en ningún momento hacer alguna carrera aquí, quedarte aquí, o tenías claro de que si quieres llegar al mundo del motorsport igual tienes que pasar por Reino Unido? Claro, yo tenía claro que tenía que pasar por el Reino Unido, Vale. porque aquí la única alternativa que había era Epsilon Euskadi, Sí, pero era un máster, no era una carrera. Y, y menos mal que me fui al extranjero, porque si hubiese hecho una carrera aquí, no hubiese llegado al máster de Epsilon Euskadi, porque antes lo cerraron, porque vale. hubo un cambio de gobierno y tal, y bueno, pues ahí, bueno, algunos consideraron que Epsilon Euskadi no tenía mucho sentido, que estaban gastando demasiado dinero y lo cerraron. Que es curioso porque ahora muchísima gente que ha pasado por Epsilon está en los mejores equipos del mundo. Entonces ha sido un desperdicio de talento, realmente, ¿no? Prepararlos aquí y luego que terminen en Porsche, en Ferrari, Sí, en los en Aston mejores. Martin, en los mejores del mundo. Vale. Pero bueno, sí que sí que fui a jornadas de puertas abiertas de universidades de aquí antes de irme a Gales, pues para tener un plan B, ¿no? Porque el plan A era irme allí y el plan B era pues ir a Tecnun, Mondragón o alguna universidad de aquí que son muy buenas, pero bueno, son de ingeniería. Sí, no son específicas de estas, ¿no? Exacto. Y bueno, pues por suerte pude irme allí. Entonces no descarté lo de aquí. No obstante, hice un máster, o sea, unos años después hice un Posterior. máster de gestión de empresas en la UPV
en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Vale. O sea que también he estudiado aquí. Y luego, ya dejando tu etapa de universidad, te preguntaba antes cómo era ese primer día en Mercedes, ¿no? Luego tu trayectoria pues te lleva a Ferrari, también a Toyota, ¿no? Sí. Para las 24 horas. Pero te quería preguntar cómo es el ritmo de trabajo en una escudería de Fórmula 1, en este caso, ¿no? Tanto en Mercedes como en Ferrari. ¿Cómo era tu día a día allí, en la fábrica? Y eso, ¿cómo era tu jornada? Es un ritmo altísimo, son jornadas largas y muy intensas. Entonces, quizá pues es una vida que es muy chula durante unos años de tu vida, pero no para toda la vida. Vale. Entonces, un día normal, pues te levantas a las 7 de la mañana, vas a trabajar a las 8 de la mañana, te sientas en tu mesa, enciendes el ordenador, casi siempre el programa que se usa es CATIA V5 y... Que para los que no sepan qué es CATIA, es para simulación, más o menos, ¿no? De No, es piezas un- de... Bueno, lo puedes explicar tú Sí, mejor. bueno, es un programa CAD, que Sí. CAD significa Computer Aided Design. Bueno, es un programa de diseño Eso es. para diseñar piezas para cualquier tipo de máquina o vehículo. Normalmente se usa en la industria aeronáutica, pues para hacer aviones, y en la industria, también en la industria de los trenes, y en la industria de la Fórmula 1 y automoción también se usa pues para diseñar los coches en un entorno virtual. Entonces, para los que no son muy técnicos, se dibuja el coche, o se dibujan todas las piezas del coche para que después se puedan fabricar. Eso es. Entonces, en Fórmula 1, como es un proceso de mejora continua y de desarrollo continuo, se hacen un montón de piezas para probarlas en el túnel de viento. O sea, en mi caso yo estaba en el área de aerodinámica, entonces se hacen un montón se diseñan un montón de piezas para probar en el túnel de viento, después se imprimen o se fabrican en metal o en carbono esas piezas y se prueban en el túnel de viento. ¿Qué pasa? Que cuantas más piezas se diseñen y se fabriquen, más piezas buenas se encuentran. Sí, a prueba y error. Todo, ¿no? Exactamente. Entonces, como he tenido la suerte de estar en equipos donde los recursos son casi ilimitados, la presión era enorme en la gente que diseñábamos para diseñar más y mejor. Vale. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 7 más o menos de la tarde, diseñando a tope, solo parando para comer e ir al gimnasio, porque todos estos equipos que he estado tienen gimnasio propio. Vale. Incluso Toyota tiene campo de fútbol de hierba natural, pistas de tenis, etc. O sea que las instalaciones son casi para tener tu vida y tu trabajo ahí. Sí, es para que tu vida sea eso, básicamente, claro. ¿No? Hay gente que tiene otra vida también, pero... Ya. Bueno. Y eso, o sea, al final es hasta las 7 has comentado y de lunes a viernes, más entiendo que... a veces fines de semana también. Pues eso te iba a preguntar, ¿no? Que cómo se viven las carreras, porque tú no has estado en circuito, ¿no? En Fórmula 1, en otras categorías sí que he estado, en ULN, de Nürburgring, y bueno, en su día de la universidad también en Fórmula Student y así. Sí que he estado en el entorno de los circuitos, y en Fórmula 1 también cuando estaba en Mercedes, en los tests. Vale. Porque ahí sí que se desarrolla el coche. Vale. Pero ¿cómo se vive? Porque claro, vemos a la gente viajar, ¿no? De un sitio a otro, a los ingenieros de pista o los que están ahí. ¿Cómo se vive desde la escudería propia, ¿no? Ese fin de semana de carreras. ¿Cómo lo vivís? Cada uno lo vive de una forma totalmente diferente, porque hay diferentes perfiles que trabajan en la Fórmula 1. Hay gente que no es nada competitiva ni le gusta el deporte del motor en general, simplemente le gusta eso que trabaja a él. O sea, es gente más, diría que científica. Vale. Que está en su mundo, por ejemplo, de programación, vale, o de datos, y su mundo no es el mundo del motorsport, son los datos, ¿no? O hay gente igual que su mundo es el CFD y está en CFD, ¿no? Analítica de fluidos. Entonces, hay un rango muy, muy amplio de personas, y cada uno lo vive a su manera. La gente que va a los circuitos
sí que lo vive mucho más porque está ahí, ¿no? Está en el campo, está en el circuito. Sí, ahí no te queda otra que vivirlo, ¿no? Claro, aun y todo esa gente normalmente viaja a la otra punta del mundo Ya. para ir a un circuito y dentro del circuito ir a un camión y estar ahí mirando los datos. No es que esté ahí en el circuito como se ve a veces en la tele con los auriculares súper es que involucrados, siempre- o sea, ya. también están mirando los datos, ¿no? Entonces hay perfiles muy diferentes. Pues sí que diría que los que están más cerca de los pilotos, pues sus entrenadores, sus coach y tal, eso sí que lo viven muchísimo más que un ingeniero que está en la En fábrica. la fábrica, ¿no? Sí, Porque la mayoría en este caso de Mercedes, ¿no? Entiendo que la mayoría de ingenieros están en la fábrica y no en el circuito mismo, ¿no? Exacto, En el que estáis. No sé si, claro, al final los protagonistas son los pilotos. No sé si también los pilotos tienen una cercanía con los que están en la fábrica o es un poco, o va un poco aparte todo. A ver, algunos pilotos sí que tienen más cercanía, pues porque saben que eso interesa. Al final tú tienes que motivar al equipo. Sí, es como la cara visible de todo, de toda la Totalmente, escudería, ¿no? totalmente. Pero no están, o sea, no son como compañeros de trabajo, como cualquier otro compañero de trabajo. No suelen, generalmente, salvo excepciones, no suelen vivir cerca de la fábrica ni suelen venir al trabajo todos los días ni nada de eso. O sea, al final son pilotos, ellos tienen que pilotar, se tienen que preparar físicamente y además tienen motivaciones para vivir en otros países que no son ni Inglaterra ni Ya. generalmente Unión Europea, pues por temas fiscales, etcétera. Entonces, están muy cerca del equipo de carreras, pero no tan cerca del equipo donde se diseñan y se fabrican los monoplazas. Y luego dejaste Mercedes, te fuiste a Ferrari. Correcto. Eh, No, de Mercedes me fui a Toyota. vale, es Por- verdad. por Sí, primera te vez, pasaste sí. por Toyota y luego ya volverías a Toyota más tarde en una categoría superior o con más responsabilidades, ¿no? Exacto. Dejé Toyota, di la vuelta al mundo, tenía el capricho de dar la vuelta al mundo sea, antes de los 25 vale. años y eso es como hobby, o sea, como Sí, otro sí, sí. hito personal, pero Sí. bueno, que para mí fue muy importante y después fui a Ferrari. Vale, y cuando, no sé si entiendo que estarías buscando el trabajo, ¿no? Para alguna escudería. Eh, ¿Qué diferencias ves tú entre Mercedes y Ferrari una vez que has estado en las dos fábricas? Vale, en Ferrari, bueno, mi idea era hacer un MBA y ¿Vale? no irme a Ferrari, pero me contactaron por LinkedIn, fui a hacer la entrevista y ahí sí que fue como un examen, te hacían diseñar varias piezas en CATIA Vale. antes de contratarte y, y allí, bueno, conseguí el trabajo, entonces eh, cambiaron mis planes. Entonces, porque Ferrari es Ferrari y nunca puedes decir no a Ferrari. O sea, para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? Porque Mercedes no te pilló la época buena, ¿no? No, Fue justo la anterior. exacto. O Vale. sea, me pilló la época post buena y pre buena. Después de Brown, ¿no? Claro, Entiendo me pilló que, después de Brown, que justo que ganaron el ganaron. mundial, pero luego el coche era bastante malo porque durante la época de Brown no pudieron desarrollarlo. Y sí, Pero entonces fue la llegada de Hamilton a Mercedes también, eso ¿no? después. Después de que... Sí, Vale. cuando yo Con- estaba en Mercedes estaba Rosberg y Schumacher. Vale. Vale. Sí. Y eso, y te vas a Ferrari. ¿Qué pilotos había en Ferrari en esa época? Vettel y Raikkonen. Vale, estaba Vettel ya. Sí. Y ahí sí que hubo algún amago, ¿no? De luchar también por el campeonato. Esa famosa salida de Vettel igual en Alemania, ¿no? Si no recuerdo Sí, mal. sí, pero no fue una época muy... El coche no iba Ya. muy bien, la verdad. ¿Y vistes diferencias entre trabajar para Mercedes y para Ferrari? O sea, Sí, mucho. O sea, Mercedes, cuando yo estuve, estaba todo por construir porque Vale. fue una época donde venían de una época de ganar, pero de ser muy pobres, y estaban transicionando a una época de no ganar y de ser muy ricos. Vale. Entonces se trabajaba mucho, se contrataba mucho, metían recursos a punta pala
Schumacher, Rosberg, bueno, una maravilla en ese sentido, pero no se ganaba. Y en Ferrari, en cambio, pues todo lo contrario, se vivía de la historia. El coche no iba, pero Ferrari es Ferrari, entonces había ese ego, esa creencia de que éramos muy buenos, pero realmente ese año no lo éramos. O sea, no, el coche no iba, no se ganaba ninguna carrera, y quizá sí se estaba viviendo demasiado de la historia. Vale. Y además ahí también me pilló en una época de transición porque Ferrari hizo la YES, que es la gestión esportiva, que es el nuevo edificio, que Vale. es una pasada. Y cuando llegué pues era la primera remesa, o sea, terminaron el edificio un mes antes de que empezara yo. Vi- Entonces, en Vivías ese justo sentido, en Maranello, sí, entiendo, donde sí. hay tal, ¿no? Sí, porque o sea, yo en Ferrari estaba como consultor, entonces me pagaban, bueno, en la industria del motorsport, cuando eres consultor te pagan por horas. Vale. Entonces a mí me interesaba vivir lo más cerca posible de la fábrica porque el trayecto no se paga y las horas de trabajo se pagan y se pagan muy bien. Entonces decía, claro, si vivo a media hora o a una hora del trabajo, ida y vuelta 2 horas al día, pues igual son Ya. X cientos de euros. Entonces pues decidí vivir casi casi a la vuelta de la esquina Ya. por motivos bueno, económicos. Y entiendo que se crea igual ahí como una burbuja, ¿no? De ingenieros, ¿no? Porque igual vivís ahí muchos o Sí. puedes desconectar un poco de lo que es la Fórmula 1 o no desconectas. No, en Maranello es imposible desconectar porque incluso en cada rotonda está Ya. el cabalino y entras a una panadería y está ahí el cuadro de Schumacher. Entras a un restaurante y está todo lleno de cuadros de pilotos. Eh, Sí, sí, que Luego por la calle también se ven un montón de Ferraris de estos de alquiler o de turistas que van a visitarlo y tal. Y al principio era súper guay, o sea, me encantaba, porque yo desde siempre he sido aficionado de Ferrari. Pero ya cuando llevaba unos cuantos meses y los domingos estaba todo cerrado y no veías más que Ferraris, pues ya era un poco como imposible desconectar del trabajo. Vale, vale. O sea, lo que era tu sueño igual se acabó, no una pesadilla, pero se convirtió en algo rutinario, ¿no? Sí, totalmente. El estar ahí en, bueno, pues sí, pues otro Ferrari más, ¿no? Lo que ves Sí, y el problema que viste que es que no podías, pues eso, desconectar de lo exacto. que era Además, motorsport. creo que lo exótico tiene que ser excepcional siempre para que te siga gustando. Porque cuando lo exótico lo ves en abundancia, deja de ser Claro. especial. Ujú. Pero bueno, me acuerdo que justo en aquella época además estaban produciendo la Ferrari Aperta, que es uno de los coches más exclusivos y más caros del mundo hoy en día, que vale unos 4 o 5 millones de euros. Pues ahí pasaban como churros en aquella época. Y ahora es algo que vas igual a Dubái, a un concesionario, el coche está ahí como si fuera, bueno, pues la joya de la Sí. corona, ¿no? Pero me acuerdo que cada vez que íbamos a comer pasaban todos esos coches después de probarlos en las carreteras de por ahí. Ajá. Entonces, bueno, pues sí. Luego, ahora hablaremos ahora de tu etapa en Toyota. Yo creo que es la más longeva igual, ¿no? La más Sí. estable en la que has estado y seguramente diferente a la Fórmula 1. Pero antes de terminar un poco la etapa de Fórmula 1, te quería preguntar un poco sobre el tema de presupuestos, cómo se planifican las mejoras de los equipos. Ya has comentado de que igual se fabrica mucho a abundancia y a prueba y error, o por lo menos Sí. en Mercedes. Sí, ¿En Ferrari era igual? No, o sea, Ferrari y Mercedes en términos de recursos son muy parecidos. Ambos son, dentro de la parrilla, pues unos de los equipos más ricos, junto a Red Bull y, bueno, ahora quizá Aston Martin, pero en aquella época Aston Martin era Force India y Sí. no estaba entre los más ricos. Pero bueno, eh, sí, o sea, ahora se está limitando muchísimo el presupuesto Vale. para todos los equipos, por parte de la FIA, etcétera. Cuando yo estaba en Mercedes, casi no había límite de presupuesto y en Ferrari ya es cuando empezó un poco
a ver ese límite, ¿no? En aquella época se imprimía todo lo que se podía, todas las opciones de túnel de viento se hacían, todos los test de túnel de viento se hacían 24/7, no se paraba. Vale. Y además estaba permitido hacer, hacer test de túnel de viento con el coche full size, que es el coche completo, o sea, el coche real. Creo que eran 2 o 3 días al año. Ahora creo que no está permitido hacer, que son test súper caros. Al final pones el coche real en el túnel de viento, que no lo puedes poner en cualquier túnel de viento porque solo algunos están preparados para poner coches tan grandes, ¿no? Normalmente todo se prueba a escala. Y bueno, en ese sentido en Ferrari y Mercedes digamos, en términos de recursos era lo mismo. Era limitado, ¿no? El proceso es muy parecido porque hay muchísima rotación de personas entre equipos. Entonces, al final, entre los equipos ricos, todo se estandariza. O sea, se diseña en CATIA, se imprime con las mismas máquinas, en materiales muy parecidos, se prueba de la misma forma, etcétera. O sea, ya está como muy, muy rodado ese proceso. Al menos en los equipos que utilizan CATIA V5. Otros equipos, tipo Red Bull, Toro Rosso, bueno, que ahora es Visa... sí, el que sea, el filial de lo que es Red Bull. Como es Racing Bulls, creo que se llama. Esos también utilizan NX, que es otro software de diseño que, bueno, que supongo que lo utilizan porque uno de los sponsors de ellos es Siemens y ese programa es de Siemens. Pero sí, el proceso es muy, muy parecido. Es muy parecido y entiendo que hay una referencia de copia, ¿no? Imagínate, va una escudería por delante. Eso, no sé hasta qué punto se copia el diseño de otros, o se intenta copiar el diseño de otros equipos. Claro, se habla, en prensa y así se habla mucho de tal equipo le ha copiado a tal. Más que copiar, se inspiran. O sea, no se puede copiar no se pueden copiar las piezas de un coche a otro uno a uno. No se puede ver una foto, lo diseñas en CATIA y esperar que funcione. Pero sí que te inspiras, o sea, intentas entender qué es lo que están haciendo los demás equipos e intentar implementar en tus diseños. Eso sí. Vale. Independientemente de si el equipo está ganando, está último, lo que sea. A ver, se mira más al que está ganando, evidentemente, pero se mira todos los equipos tienen cosas interesantes que mirar y para inspirarse, inspirarse, ¿no? exactamente. Y ahora justo comentas del presupuesto, que yo creo que está haciendo un límite presupuestario la Fórmula 1, ¿no? Porque igual antes había mucha diferencia entre, me acuerdo igual la época de HRT, cuando Correcto. estaba HRT y Ferrari, que no sé cuánta diferencia de presupuesto pero debería haber, pero ya solo infraestructura Sí. debería ser una pasada, ¿no? ¿Crees que ahora que se está un poco limitando los presupuestos, una escudería, vamos a decir, mediana, pequeña, puede batir en una temporada completa a una escudería a nivel top como Ferrari o Red Bull? Lo puede batir, pero solo cuando se cambia muchísimo la reglamentación. Vale. O sea, el primer año, un poco, Exacto. un poco lo de Brown, ¿no? Exacto, y además... Vale. Sí, pero bueno, lo de Brown fue un poco diferente, porque el coche de Brown se desarrolló con mucho dinero de Honda. ¿Vale? El coche... O sea, Brown cogió Honda cuando el coche ya estaba desarrollado, entonces ellos, digamos que operaron un coche que era muy bueno. Vale. No operar de cirugía, sino operar de correrlo, o sea, de llevarlo al circuito, correr y ganar el campeonato. Pero ese coche se desarrolló por Honda y le pusieron el motor Mercedes, entonces hicieron un mix muy, muy bueno. Pero después se vio que si durante el anterior año no se desarrolla un coche, después empieza la decaída, ¿no? Pues, Sí, que se va igualando todo y el que no. bueno, Brown no desarrolló el coche y Mercedes el siguiente año no pudo hacer nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿un equipo modesto puede hacer un buen coche y batir a los ricos? Sí, pero cuando hay un cambio de reglamento y durante la primera etapa de ese reglamento, sean las primeras 10 carreras o 12 carreras con ese reglamento. Vale. Si no, es tremendamente complicado. Vale. Con esto también te quiero decir que siempre hay esperanzas de que los equipos que no están ganando el siguiente año
puedan batir a los que están ganando. Eso es casi imposible, porque siempre se pone el ejemplo de, no, es que tal equipo, por ejemplo, Aston Martin ha trabajado muchísimo y muy duro. Y dices, perfecto, y el coche ahora ha mejorado un montón. Pero aquí no se trata de cuánto mejora el coche, sino se trata de cuánto mejora el coche respecto a los demás. No Y respecto al los tuyo. demás no están dormidos, Ya. siguen desarrollando el coche. Y normalmente los que están ganando ya han dado con la tecla de hacia dónde tiene que ir el desarrollo. Ya. Entonces, por ejemplo, este año, el próximo, que Aston Martin pille a McLaren o Red Bull o Ferrari es tremendamente complicado, es casi imposible. Vale, porque ahora te quería preguntar por Adrian Newey, yo creo que es el ingeniero así más famoso, igual diría, ¿no? Sí. De la historia, puede ser. Sí. El que más que ha desarrollado toda la etapa de Red Bull y todo eso, que ahora pasaba a Aston Martin, ¿no? ¿Realmente tiene tanta influencia como para hacer un coche ganador? ¿O volvemos al tema del presupuestario? Creo que para un equipo tipo Aston Martin hoy en día sí que es importante. Sobre todo, alguien así es importante cuando no se sabe por dónde tirar. Vale. Y, y al final le da estructura, ¿no?, a un equipo. O sea, cuando tienes una persona tan buena, la jerarquía está muy clara. Sí, esto es lo que hay que hacer. Entonces las hacer cambio. directrices están clarísimas. Luego se puede equivocar o puede acertar. Eso ya es otro tema y seguramente pues no va a acertar siempre. Pero le va a dar estructura y no van a andar todos como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces alguien como Adrian Newey no hace magia, pero sí que ayuda a que esa magia pues, pueda existir en algún momento. Sí, desarrolla, pero ¿no? Adrian Newey necesita mucha gente a su alrededor, muy buena, para que eso funcione. Vale. Y muchos años y mucho tiempo. Pensad que cuando Adrian Newey empezó en Red Bull, que en su día era Jaguar Sí. era un equipo, digamos que malo. ¿Estaba ya Newey en Jaguar? Creo que se unió en la transición, pero no Vale. estoy seguro, no me acuerdo. Pero la cosa es que Red Bull pre-Newey era el Jaguar y después pues es lo que es ahora, ¿no? Que es un super equipo. Con Aston Martin puede pasar lo mismo. O sea, no va... O sea, Aston Martin viene de ser... Bueno, al principio era Jordan, luego Force India y después Aston Martin. Que llegue Alonso y Adrian Newey no significa que de un año a otro van a ser un equipo super mega top. Y no lo están siendo. Ya. Y que... tengo dos preguntas que se me ocurren en tema de porcentajes, ¿no? Por ejemplo, tema motor y aerodinámica. Ahora mismo en la Fórmula 1 actual, ¿qué tal importante es el motor respecto a la aerodinámica o al revés? ¿Qué porcentaje le darías tú un mayor peso al coche? Yo creo que las dos cosas Las son... dos, ¿eh? Sí. O sea, si no tienes motor, hoy en día es casi imposible ganar. Pero es verdad que todos los motoristas más o menos han dado con la tecla y más o menos corren lo mismo. Aunque algunos corren un poco más. Creo que ahora Ferrari está un poco por delante que el resto de los motores, pero bueno. Y la aerodinámica sí que es como algo más diferente entre cada equipo, entonces marca más la diferencia, pero no es porque sea más importante o menos, sino porque es más... O sea, hay 3 motores Sí. diferentes y aerodinámicas hay pues... Más equipos creativo, que ¿no? hay. Sí, es más creativo. Pero sin aerodinámica... O sea, si tienes motor y no tienes aerodinámica, el coche no va. Y si tienes aerodinámica y el motor no va, tampoco tienes... O sea, no tienes coche, ¿no? ¿Igual antes era mayor peso el motor que ahora? ¿O lo mismo? Digo, antes hace 20, 30 años. No, yo creo que Igual, ¿no? que igual, sí. Vale. Sí, sí. Vale. Porque están totalmente relacionadas. Si el motor corre más, puedes meter más carga, porque llegas a la misma velocidad punta. Entonces, Sí, entiendo que ganas. Sí. o sea, al final... Sí. O puedes quitar carga y el coche corre mucho más. O sea, las dos cosas están relacionadas y son igual de importantes. Eso es como... Es como en el ciclismo, ¿no? O sea, en una contrarreloj. ¿Qué es más importante? La fuerza o las patas que tiene el ciclista o la aerodinámica y su postura? Pues las dos cosas. Porque al final es de donde sale el tiempo, ¿no? Vale. Y
cuando el año pasado ganó McLaren, el equipo el campeonato de constructores, ¿qué porcentaje tiene el piloto en la victoria respecto al de los ingenieros? Claro, si me hubieras preguntado hace 2 o 3 años, te hubiera dicho que todo es coche. Pero este año y el anterior se está viendo que los pilotos marcan mucho la diferencia, sobre todo por el caso de Red Bull, que tienen su super mega piloto y luego el segundo piloto el año pasado y este año, que son diferentes, pero Sí. no Bueno, son muy buenos. Que han cambiado. Sí, bueno, otra vez, sí, ya veremos. Pero se ve que la diferencia es... O sea, que la diferencia que puede hacer un piloto con los coches de hoy en día es brutal. O sea, de quedar... O sea, un piloto mediocre queda último y un piloto super top con el mismo coche puede incluso ganar la carrera. Vale. O sea, mira, del año pasado había carreras que Verstappen salió último y ganó la carrera. Y en esas carreras Pérez quedó pues el 10º o el 7º, bueno, no me acuerdo exactamente en qué posición quedó, pero vamos, que se veía que con el mismo coche un piloto era infinito, o sea, muchísimo más rápido que otro. Y claro, pero puede pasar en el tema de Red Bull, ¿no? Que ese coche esté muy diseñado para que lo conduzca Verstappen. No sé si puedes explicar para la gente normal, vamos a decir, si tiene tanta influencia el que un coche esté muy diseñado para el estilo de conducción de Verstappen y sea inconducible para otro piloto. Claro, esto es una observación muy personal, no técnica. Vale. Pero creo que estas son un poco excusas, Vale. realmente. Porque jamás pasa que el segundo, o sea, jamás pasa que dice, no, es que el segundo piloto ya estaba en el equipo, entonces se ha desarrollado el coche para él y cuando ha llegado el piloto top no se adapta al coche. Casi nunca ha pasado eso. Ujú. O sea, entonces, es verdad que quizá pues un piloto tiene gustos más, pues que el coche sobremire más, que subire más, bueno, o más carga o menos carga, Sí, o que bueno. es más sensible o menos sensible. Pero generalmente el piloto bueno siempre es bueno. Vale. Y el piloto O sea, mediocre siempre busca excusas para justificar sus malos resultados, ¿no? Entonces, que Lawson quede último se puede justificar porque ese coche está diseñado para Verstappen. No, o sea, no, es porque hay una diferencia muy grande entre uno y otro. totalmente. Mira lo que ha pasado con Hamilton. Leclerc lleva un montón de tiempo en Ferrari. Ha llegado Hamilton, si no hubiese conseguido resultados buenos, quizá diría, no, es que este coche estaba diseñado para Leclerc y Sainz y tal, entonces no me adapto al Vale. coche. Pero mira, Hamilton es, junto a Verstappen, el mejor piloto de la parrilla, ha llegado y ya ha ganado una carrera sprint. O sea, Y seguramente el Ferrari es muy diferente al Mercedes, ujú. pero se ha adaptado muy bien. ¿Por qué? Porque es un pilotazo, es un piloto muy bueno. Y si el coche no está hecho para él, sabe cómo ponerlo para él, sabe cómo adaptarse al coche o cómo adaptar el coche a él. Vale, o sea que Entonces, lo que marca la diferencia es cuánto adaptable es un piloto a cualquier estilo, ¿no? Porque Exactamente. de conducción. Dejando un poco ya la Fórmula 1, porque eso, he comentado antes que tu mayor etapa fue seguramente en Toyota. ¿Por qué decides dejar la Fórmula 1? Quizás también lo has adelantado por ese tema de rutinario, que es igual se había convertido en Ferrari, o igual porque te venía una oportunidad en una carrera de resistencia como es con Toyota. bueno, a ver, es que la trayectoria fue Mercedes, Toyota, Ferrari. Ujú. Después hice unos negocios y tal aquí, que lo vendí y fue muy bien. Y luego volví a Toyota. Vale. Entonces, yo Toyota la primera vez lo dejé porque quería dar la vuelta al mundo. Al final, Vale. y esto no se lo recomiendo a nadie, pero cuando estás en esos entornos y bueno, cuando eres muy joven y tienes una situación económica cómoda, te encaprichas de cosas. No tienen por qué ser objetos, pero de vivir la vida, de hacer cosas, ¿no? Y uno de mis caprichos era dar la vuelta al mundo. Y aparte de eso, piensas que si estás en una situación muy cómoda, siempre la podrás tener. Cosa que no es así, ¿no? Entonces dije, bueno, en esa primera etapa de Toyota dije,
yo no quiero esto para toda mi vida, entonces dejo el trabajo, le doy la vuelta al mundo y luego ya se verá. Y justo cuando decidí eso me llegó el mensaje de LinkedIn para irme a Ferrari y tal. Ujú. Entonces le di la vuelta al mundo, me inscribí en un máster, en un MBA de, bueno, de gestión de empresas en Bilbo, porque la idea en principio era dar la vuelta al mundo y volver a casa a vivir. Y bueno, pues una de esas excusas para volver era estudiar. Vale. Y justo cuando llegó ese mensaje de LinkedIn para Ferrari, pausé el plan del máster. Vale. Entonces hice el viaje, me fui a Ferrari y después de 1 año y pico me dijeron del máster: "Ey, que tienes que volver porque si no pierdes la matrícula y no puedes pausarlo más de 2 años. O sea, no tiene sentido pagar una matrícula para un máster y decir, no, voy a empezar dentro de 3 años, ¿no?". Entonces ahí tuve que decidir si seguir en Ferrari o volver a hacer el máster. Y bueno, decidí volver aquí a hacer el máster porque pensaba que era lo mejor para mi futuro. Y este máster me abrió las puertas a volver a Toyota a un puesto de más responsabilidad, que ya no era de diseño, sino de coordinación de proyectos, que me encantó, la verdad. Pero tu idea no era volver al motorsport. No, No era, ¿no? no. O sea, surgió lo de Toyota por Sí. algo que no estaba ideado. No estaba ideado. Yo tenía aquí un negocio en Donosti que todavía sigue en marcha, Ujú. que se llama Basque Epic, que iba muy bien, yo era muy feliz, no tenía nada que ver con el motorsport, pero bueno, todo iba rodado y de maravilla. Y fui a la boda de un ex compañero mío de trabajo y allí me dijo, jo, ¿por qué no te unes otra vez a Toyota en mi equipo, tal? Bueno, total, que yo al principio le dije que no, o sea, rotundamente que no, que era muy feliz aquí y que no iba a ir, pero luego empecé a pensar y dije, ¿por qué no delego la empresa y me voy allí y pruebo si mi negocio puede funcionar sin mí? Porque al final cuando montas un negocio, aunque no sea muy típico aquí, lo suyo es que ese negocio pueda ir tirando sin que tú estés ahí, porque si no te haces esclavo de tu propio negocio, ¿no? Pero bueno, eso ya es Esa otro parte. tema que ya hablaremos. Y, y nada, estuve pensando y al final decidí irme allí, era una muy buena oportunidad y además tuve la gran suerte de poder vender el Lo que negocio. tienes aquí. Entonces me fui allí, a los 2 o 3 meses vendí el negocio de aquí y me quedé en Alemania trabajando en Toyota de coordinador de proyectos para el coche de Le Mans casi 4 años. Eso es. O sea, O sea, incluso pasé la pandemia y todo allí. mm, Y bueno, fue un momento importante el tema de la pandemia porque trabajaba una semana aquí y 3 allí. Y las semanas aquí eran mucho mejores. Aquí, cuando digo aquí, digo En en Donosti. Donosti. Y dije, mi vida está aquí ahí y te me diste voy a cuenta, volver. ¿no? Ahí te diste cuenta. Sí. Pero ese cambio de pasar de la Fórmula 1 a tema, un sector de cómo es la aerodinámica, ¿no? Mayormente, te cambiaste a gestionar un proyecto tan importante como es la posibilidad de ganar unas 24 horas de Le Mans, que al final ganaste. Sí, ganamos 3 veces, de hecho. Y Por luego eso. también estuve en el proyecto del Supra GT4, que cuando empezamos era un proyectillo de andar por casa, incluso dentro de Toyota. Y ahora creo que han hecho más de 60, 70 coches de carreras de Supra GT4 y corren en IMSA en Estados Unidos. Y bueno, Sí. está siendo un proyecto bastante guay. ¿Y qué diferencias tuviste en el trabajo de la última etapa de Ferrari ahora en Toyota, cuando estás en Toyota ya? Pues la gran diferencia que noté es que cuando estás en un trabajo muy específico, pues de diseñar piezas y aerodinámica, etcétera, tu expertise tiene mucha profundidad y poca amplitud. Sabes Vale. pocas cosas y sabes mucho. O sea, sabes Sí. mucho de una cosa, pero no sabes mucho de mucho, ¿no? Vale. Y cuando estás en un rol de gestión de proyectos y coordinación, etcétera, ves, o sea, tu expertise cambia por completo. Tienes que saber un poco o bastante de mucho,
pero no tienes que saber muchísimo de algo concreto. Te da igual dónde va la tuerca, te da igual el material o te da igual cómo unir dos piezas, no es no es tu rol, eso lo tienes que delegar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más ver el proyecto completo, de principio a fin, porque ese progreso en el proyecto a mí me da mucha satisfacción personal y mucha motivación. Entonces ese fue el mayor... ¿Te gustó más, entiendo? Sí, de lo muchísimo que... más. Y tratar con personas y... Claro. Sí, me gustó más. Pero eso es algo personal, o sea, a nadie le recomiendo ir por la vía de gestión de proyectos que por la vía de algo técnico, porque eso al final Ya, no. es muy personal, Sí, ¿no? No sí. es, una cosa no es mejor que la otra. Sí, sí, sí. Y dentro de Toyota, ¿qué es lo que... ¿Qué proyecto hacíais o qué proyecto desarrollabais del coche? En Toyota, Sí. para el coche de Le Mans, Sí. el coche completo. El completo, ¿no? Sí, O sea, salvo el tal motor cual. y el powertrain, o sea, las baterías Vale. y tal, que se hacían en Japón, el coche completo, desde el monocasco, toda la carrocería, suspensiones, bueno, todo, o sea, Vale. el 100% del coche. De hecho, es que Toyota, donde se hace el coche de Le Mans, antes era el equipo de Fórmula 1. Y antes me has preguntado sobre las diferencias entre Mercedes y Ferrari y sus recursos, ¿no? Bueno, pues Toyota en Colonia tiene unos recursos que son, te diría que mucho más impresionantes que los de Ferrari o Mercedes. O sea, Toyota en su día, cuando entró en la Fórmula 1 hace ya más de 20 años o casi 20 años, entró a saco, a tope. 2 túneles de viento, una inversión increíble y tal. Luego se salieron de la Fórmula 1 y empezaron en Le Mans. Pero es que los recursos son los mismos. No en dinero, o sea, no en presupuesto, pero el sitio, las máquinas, todo lo que había sigue ahí. Y de hecho, algunos equipos muy punteros de Fórmula 1 de hoy en día, que no puedo decir cuáles son, se desarrollan en Toyota. Toyota. Sí. Utilizan los túneles de viento que Sí. que tiene Toyota, ¿no? Hechos. Y otros recursos que también tienen ahí. Y también de MotoGP. Ujú. Y, Sí, sí. claro, no es lo mismo realizar un coche, aunque en Fórmula 1 no tuviste una visión tan general, ¿no? Pero entiendo que no es lo mismo hacer un coche para competir fin de semana tras fin de semana, como mucho 2 horas, ¿no? De competición, que hacerlo para que compita durante 24 horas. Eh, ¿cómo se planifica eso, ¿no? De que entiendo que pues se llaman carreras de resistencia, de Sí. que el coche tiene que resistir Correcto. a esas 24 horas. Sí, a ver, el desarrollo no es tan continuo como en la Fórmula 1. O sea, se desarrollan menos paquetes Vale. o sea, en Le Mans, en carreras de resistencia se desarrollan menos paquetes que en la Fórmula 1 por varias razones. Uno, porque el presupuesto es menor y también porque al menos hoy en día está el BOP, que es que tú homologas el coche y pues no puedes hacer casi nada, casi ningún cambio que repercuta al rendimiento del coche. Porque el WEC, o bueno, el WEC y la FIA quiere que todos los coches, independientemente casi del presupuesto que tengas, corran lo mismo. Vale. ¿Vale? Entonces está como limitado por la reglamentación no lo que puedes hacer al coche, sino lo que corre. Entonces no tiene mucho sentido desarrollar un coche para que después te lo capen, ¿no? En peso, aerodinámica, motor, etcétera. Entonces, los procesos de diseño y de desarrollo son muy parecidos. Los coches de Le Mans están optimizados para que corran, pero también para que aguanten. Obviamente. Y los coches de Fórmula 1 están optimizados para que corran muchísimo y para que aguanten lo justo. Sí, bueno, ya vemos que la gasolina va milimétrica, Exacto. el tema del peso. Al Exacto. final Y además en Fórmula 1 los equipos son mucho más pillos que en Le Mans. Más que nada porque en Le Mans está el BOP, en Fórmula 1 no. En Fórmula 1, siempre y cuando cumplas con la reglamentación, si tu coche corre más, pues bien Ya. por ti. Vale. Y si corre poco, pues habrá lo que que hay. espabilarse. En WEC no. En WEC, si tu coche no corre y otro corre mucho más, lo más seguro es que le van a penalizar al que más corre. Al igual que en IMSA, en GT3, en todos estos. O sea, hay más límites en cuanto a reglamentación, ¿no?
Bueno, te capan el coche. con- Hacen que el coche corra menos, pues con más peso, con menos aerodinámica. Con el objetivo de igualar más la competición. Exacto, sí, para que entren más Esto todo- equipos y para que los presupuestos no se vayan. Claro. Y ahora que se me ocurre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede beneficiar eso, imagínate, a una marca, ¿no? Como Red Bull, de que ha estado dominando durante los últimos años? Mm, ¿Qué atracción tienen esas marcas si sabes que haces un buen coche y te van a limitar, ¿no? Al final, porque eres mejor o porque... Bueno, porque por detrás hay mucho politiqueo y al final intentan que todos ganen alguna vez. Vale. Esa es la verdad. En WEC, en en WEC, en IMSA, IMSA. sí, porque si no, como son carreras que tienen muchísima menos repercusión que la Fórmula 1, al final las carreras de resistencia nos encantan a los que nos gustan los coches. Y quizá alemán, pues a la gente que le gusta el lifestyle y el lujo, pues como Rolex, Porsche y todos estos. Pero en general no son carreras mainstream. Entonces, gastar tanto dinero en desarrollar coches para no ganar, pues no compensa. Entonces lo que vieron es que después de la época dorada de... Bueno, la penúltima época dorada de Le Mans, pues todos los equipos importantes salieron, menos Toyota, se quedó ahí sola ganando. Ya ACO, o sea, ACO, que es el organizador de Le Mans, la FIA y WEC, pues reestructuraron un poco todo para que fuera una liga o un campeonato atractivo para más marcas, para más sponsors. Marcas igual menos conocidas también, ¿no? Sí. De que pueden ver esa oportunidad de exponerse, ¿no? Exacto, entonces lo que hicieron fue, bueno, limitar o igualar a todos los equipos casi independientemente del dinero que tengas, para que así se animaran más equipos a entrar y que todos tuvieran opciones de ganar. Algo parecido a la Fórmula E y todas estas ligas que no son tan competitivas como la Fórmula 1, pero bueno, intentan mantener esa emoción de a ver quién va a ganar hasta el último momento. Claro, porque la Fórmula 1 siempre tiene esa historia detrás, ¿no? O sea, siempre ha sido la competición más importante, destacada, ¿no? Exacto. del motorsport. Y lo que no tiene o lo que estás en falta como consumidor de Fórmula 1 igual es esa igualdad que otras competiciones Sí. tienen, y esas otras competiciones pues te dan eso, ¿no? Te dan esa igualdad que la Fórmula 1 no tiene, ¿no? Exacto, además que en la Fórmula 1 sí que interesa empujar ese desarrollo, ¿no? Y Sí. llevar todo al límite. En el resto de ligas no, porque casi toda, o sea, en Le Mans además, o sea, en la resistencia hay algunos equipos que sí que desarrollan su coche y lo corren ellos, lo operan ellos, pero luego hay otros muchos equipos que compran el coche para correr. Vale. Entonces, para que esa industria funcione, todos los coches tienen que correr parecido, porque si no, pocos entrarían a competir en una liga que sabes que si otro gasta un poco más dinero que tú, ya no, ya te deja fuera de juego, ¿no? Porque la Fórmula 1 puede ser un banco de pruebas también para esas marcas, o porque luego se puede utilizar esa tecnología. Eso dicen, pero yo creo que el desarrollo de un coche de Fórmula 1 va por un lado y el desarrollo de un coche de carreras, o sea, de un coche de calle va por otro, por muy lujoso que sea. Ahora bien, si algunos inventos o algunos desarrollos de la Fórmula 1 se pueden aplicar en el coche de calle, pues lo que dicen los ingleses, happy days, perfecto. Pero no es el objetivo. Vale. El objetivo en el desarrollo de un coche de Fórmula 1 es ganar carreras, conseguir más minutos en la televisión Vale. y por lo tanto vender más productos de los sponsors. Sí. Va un poco por ahí. Y en un coche de calle, pues vender los coches de calle. Claro. O sea, sí, entiendo que es como una publicidad la Fórmula 1 Exacto. para las grandes marcas. Exacto. De hecho, hoy en día, con el tema de la sostenibilidad y todo eso, casi tiene más influencia lo que se está haciendo en los coches de calle en la Fórmula 1 que al revés. Vale. O O sea, sea, con el tema de baterías, hibridación, etcétera. Motores muy pequeños, mira, hoy en día son 1600 los coches de Fórmula 1. Súper eficientes, pero bueno, yo creo que el reglamento de motores se ha motivado por
lo que se está intentando hacer con los coches de calle. ¿Y crees que puede llegar a no perder esa magia que tiene la Fórmula 1 con un coche 100% eléctrico, si sigue el caso, o 100% sostenible? Yo creo que sí va a perder, al igual que ha perdido desde que han metido los turbos. O sea, un coche de un V8 de aquella época, cuando rugía el motor, eso era un espectáculo, solo el oírlo, ¿no? Y hoy en día, pues el ruido el sonido de los coches de Fórmula 1, pues no es que sea muy atractivo. Ni en la tele ni en directo. Y volviendo no, sino seguramente hayas tenido muchas épocas emocionantes en tu carrera, pero igual la que más puede ser esas 24 horas de Le Mans que ganasteis, o recuerdas alguna otra época. No, esas 24 horas fueron muy bonitas porque estuvimos todos allí en el box y lo celebramos juntos y bueno, de hecho la celebración duró bastante porque luego a la vuelta a la fábrica pues también hicieron unas tartas gigantes con la forma del coche y bueno, estuvo muy bien, pero quizá el momento más... ¿Estuviste ahí, perdón, en las 24 horas? Sí, Estuviste ahí, ¿no? sí, sí. Mismo. Sí, y también en Spa, que ganamos, estuvo muy bien, estuvimos todos en el hospital y estuvo muy bien. Pero yo creo que el momento más importante o más especial fue o el primer día en Mercedes o el primer día en Ferrari. Vale, esa primera vez, ¿no? Sí, sí, porque no te lo crees. Dices, esto puede ir muy mal, pero ya estoy aquí y, y disfrútalo. O sea, te lo dices a ti mismo, ¿no? Dices, esto es un privilegio, disfrútalo, vaya como vaya. O sea, si va bien, genial. Si va mal, da igual, porque es tu sueño, ¿no? Y es como un sueño hecho realidad. Lo de ganar Le Mans, Toyota, tal, bueno, bien, pero es que lo otro yo creo que fue mucho más especial. Te impacta mucho más. Te impacta mucho más y en la Fórmula 1, en Mercedes y Ferrari juegas en Champions. Y en Toyota pues juegas, vale, igual en primera división, segunda. Y vale, pues ganar la liga de segunda división está muy guay, pero jugar en Champions, aunque no lo ganes, yo creo que es más especial. Bueno, pues esto fue un poco así, ¿no? Ujú. Y tengo aquí ya, bueno, por terminar ya un poco, igual también hablar de coches o de calle, ¿no? Porque sí que tienes alguna review en tu canal Sí. de Tesla. Bueno, ya por curiosidad personal, ¿no? ¿Cómo ves la industria automovilística? Porque están habiendo, o van a haber grandes cambios también, ¿no? Se está buscando, pues eso, un coche sostenible. No sé, es el tema del hidrógeno, siempre está ahí, pero parece que no llega. ¿Cómo ves ahora mismo todo ese tema? A ver, aquí te voy a hablar desde un punto de vista totalmente personal, Sí, ni sí. profesional y a nivel de usuario. Y en mi modesta opinión, el futuro es eléctrico. Ahora todos los fans de la Fórmula 1 se me van a echar encima. Pero bueno, a ver, una cosa son los coches de carreras, que a mí me encantan, cuanto más extremos, mejor. Gasolina, V12, si es de los años 80 mejor, un Ferrari F40 me encanta. Pero todos estos coches son coches de hobby, coches a capricho o coches de carreras. ¿Vale? Y yo ahí tengo mi gusto. Un que coche es especial. Sí, y yo ahí tengo mi gusto y es un gusto muy, muy extremo y muy old school y muy hardcore, digamos, ¿no? Me encantan los coches extremos, bien. Pero otra cosa es tu vida diaria, o sea, el coche como herramienta, ¿no? de movilidad. Sí. Y ahí, en mi modesta opinión, el futuro es eléctrico. ¿Por qué? Porque es que es mucho mejor. O sea, un coche eléctrico bueno, claro, no un coche malo, pero bueno, un coche bueno, eléctrico, corre más, es más cómodo, es más silencioso. Además de que se mueve con una batería y motores eléctricos que requieren muchísimo menos mantenimiento, te permite tener muchísimas más cosas en el coche, como son piloto automático. Puedes ver YouTube mientras estás esperando a alguien. Eh, tienen también el interior puede ser más espacioso porque no tiene
O sea, no tiene ni el tubo de escape por el centro, ni nada de eso. Es que son coches mucho mejores, mejor pensados. Más cómodos, ¿no? Más cómodos. El tema de la autonomía, que es lo que a todo el mundo le preocupa. Vamos a ver, casi nadie hace más de 300, 400 kilómetros al día, a diario. Ya. Y si alguien lo hace, vale, quizá hoy en día un coche eléctrico no es para esa persona. Pero si hace menos, sí lo es. Porque lo excepcional en la vida de estas personas es hacer más de 300 kilómetros, que es mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Yo opino que el futuro es eléctrico. Además que, aunque ahora los coches eléctricos buenos sean más caros que los de gasolina, cada vez serán más baratos y yo creo que llegaremos a ese punto en el que uno de gasolina o diésel será más caro que uno eléctrico. Vale. Y tema hidrógeno, pues no lo sé. Porque siempre está ahí. Todos los intentos, como el Toyota Mirai y tal, todos los intentos que se han hecho, pues no... De momento no lo ves ni para el futuro mediano. Y el que yo he probado, que es o sea, he probado un coche Sí. de hidrógeno, que era un Hyundai, era un coche eléctrico. O sea, con el hidrógeno cargaba las pilas. Vale. Y después las pilas, o sea, la batería. Sí. Y después el coche se movía con motores eléctricos. Entonces dices, lo único que te ahorra meterle hidrógeno hoy en día, ¿eh? Otra cosa es en el futuro. Pero es el tiempo de carga. Vale. O sea, que tardas menos en cargar los tanques de hidrógeno bueno, las pilas de hidrógeno que la batería. Pero vamos a ver, o sea, no sé dónde se consigue hidrógeno en las gasolineras de aquí. Claro, ese es otro tema de que todo el tema de electricidad, ¿no? De que seguramente vayamos a coches eléctricos, necesita una infraestructura detrás que no sé si estamos preparados aquí o está preparado el entorno para tenerla, ¿no? Porque al final serán muchos megavatios de electricidad. Habrá que crear nuevos sistemas, ¿no? También de redes eléctricas y igual es más ese inconveniente que desarrollar un buen coche eléctrico en sí, ¿no? Sí, a ver, es que el tema de eléctrico dicen que no hay infraestructura, pero yo lo que digo es, mirad cuántos enchufes hay. O sea, hay un montón de enchufes. No cargadores, sino enchufes. Y un coche eléctrico, a no ser de que lo quieras cargar muy rápido, lo puedes enchufar casi en cualquier sitio. Eso, Claro. El punto número uno. Luego, puntos de recarga rápida, hay un montón. Ya hay un montón. Y lo tercero que a mí siempre me gusta recalcar es que España y Europa en general no tiene petróleo, no tiene gas. O si tiene muy poco. Pero luz, o sea, luz solar y viento a punta pala. Entonces, ¿por qué somos tan tontos de no utilizar eso para movernos? También es por cuestiones políticas, geopolíticas y económicas. Sí, ¿Por qué tenemos que depender de otros países para nuestra movilidad? ¿Por qué no nos movemos con la electricidad que generamos nosotros? Independientemente de que sea energía limpia, no limpia, ese es otro tema. Pero energía que no tenemos que traer de otros países ni pagarle a otros países para movernos. Además, pagarles un precio que nos ponen ellos, no que ponemos nosotros, ¿no? Y aprovechar tus propios recursos para Claro, aparte que tener energía. o sea, creo que se pueden poner bastante más paneles solares en España en general, hay por el centro, que hay sol a tope, más generadores eólicos que además no solo generamos la energía aquí, también generamos las máquinas que generan esa energía aquí. Entonces, Tienes toda la producción aquí, dices, ¿no? También de... claro, se producen las máquinas aquí, por lo tanto, cuando pagamos por esas máquinas, el dinero se queda aquí y creamos empleo aquí. Luego, esos paneles, vale, hoy en día la mayoría vienen de China porque seguramente se fabrican mucho más barato, pero da igual, el sol lo tenemos aquí. Y la infraestructura eléctrica también la tenemos aquí, si solo nos faltan más cargadores. Y eso va a llegar, sí, hay un montón además. Lo que pasa que esto es como todo, ¿no? Si no tienes un coche eléctrico, no te fijas en dónde está el cargador porque no te interesa, no es algo relevante para ti. Pero los que tenemos coches eléctricos, sinceramente, yo al menos no siento que haya falta de cargadores ni que tenga que hacer una cola kilométrica para cargar. Y por último ya, yo creo que para cerrar la charla,
Bueno, aparte de... Bueno, siempre me gustaría terminar con un mensaje positivo de Sí, cara al futuro, ¿no? Porque bastante de mensajes negativos tenemos en el día a día como para tener otro mensaje negativo, ¿no? totalmente. Entonces, no sé qué mensaje positivo le darías para cerrar un poco la charla o que quieras, ¿no? También, pues, has escrito también el libro que supongo que también va para los consejos para gente más joven, Sí, que pueden abrirse ese camino del motorsport, que igual es un camino muy concreto, pero que es de mucha ayuda para esa sí. gente joven. Entonces, sin más, no sé qué mensaje positivo podrías dar. Pues el mensaje positivo es, uno, que lo intenten, pero bueno, eso es muy cliché, ¿no? Punto número es, uno, que lo intenten. Lo segundo es que se obsesionen y que tengan foco en eso que realmente quieren conseguir. Y lo tercero y lo más importante es que solo y únicamente y exclusivamente escuchen a quien hayan conseguido eso que quieren conseguir. No a los que no lo han conseguido, porque aunque les den consejos con toda la buena intención del mundo, no saben de lo que están hablando porque no lo han conseguido, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, si alguien quiere ser trader de bolsa en Wall Street, un ejemplo, o político, o ingeniero de Fórmula 1, que escuche a esa persona que es su referente. Y hoy en día esa información está eh, bastante accesible. Lo pueden conseguir en libros, como es este caso, que el de la carrera de la Escuela de la Fórmula 1, que es el libro que he escrito yo. Lo pueden escuchar en podcast, como también Sí, estamos divulgando hoy, o lo pueden mirar en internet. Y además hoy en día tienen la IA, que tiene muchísima información y si sabes preguntarle bien, te va a te dar va a dar. respuestas muy buenas. Por lo tanto, por favor, no escuchéis a gente que no ha conseguido, por muy maja que sea, por muy familiar que sea o por muy amiga que sea, sino escuchad a la gente que ha conseguido eso que queréis. Pero primero tener claro qué es lo que queréis. Que muchas veces no es fácil tener claro lo que quieres, ¿no? En este caso sí que tú no has tenido dudas, pero mucha gente igual está todavía en dudas, ¿no? Yo creo que dentro de sí mismo cada persona sabe lo que quiere. Lo que pasa que si tiene muchos inputs y escucha a mucha gente, se genera mucho ruido Ujú, y se difumina. O sea, se ve muy borroso eso que quieres conseguir, ¿no? ujú. Entonces, eh, por eso yo creo que hay que eliminar ese ruido y una de las formas correctas para eliminar ese ruido es escuchar a quien lo ha conseguido. A que lo han conseguido, a la gente mayor también. Claro, y no solo a nivel profesional, Sí, porque sí, hoy sí. hemos hablado mucho de nivel profesional, pero si, por ejemplo, tú quieres tener una familia feliz, ¿no? Y tus padres han conseguido o sea, han creado un hogar feliz y una familia feliz, pues escucha a ellos. No porque sean tus padres, saben menos o lo que sea, no, no, escucha a ellos en eso, Mm. porque son muy buenos en eso. Pero si tú quieres llegar a la Fórmula 1 y el profe de turno o tus padres te dicen, bájate porque eso es imposible, pues justo en eso no les escuches, porque Ya. el profe es profe, no es ingeniero de Fórmula 1, Mm. Sí. ¿vale? Entonces, bueno, ese es mi consejo y es positivo, porque, porque esa información está accesible para todo el mundo, independientemente de los recursos que tengas, donde hayas nacido, etcétera. Sí, que luego es otro tema, lo del tema de los recursos, ¿no? Pero por lo menos tener ahí. Sí, ahí quería puntualizar un poco el tema de Sí. los recursos. Cuantos más recursos tengas, más rápido te permite llegar a ese objetivo. No solo en los estudios o en el trabajo, también en la empresa, en Más. comprarte una casa, en todo. Los recursos te aceleran cualquier proceso, ¿no? Pero el hecho de no tener los recursos no significa que no merezca la pena ir a por ese objetivo. Ya. Te va a costar más, tanto emocionalmente como de esfuerzo y seguramente de tiempo, pero lo vas a conseguir. Sí, sí. Lo vas a conseguir, o por lo menos lo vas a conseguir intentando todo lo que has podido hacer, dando el 100%. Muy bien, chicos, pues nada, espero que os haya gustado este podcast y en el futuro se vienen más podcasts como este y vídeos sobre coches, viajes y negocios. Por lo tanto, suscribiros para ver más. Chao, un abrazo.